Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy tocaremos el siguiente tema. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Es necesario que un cristiano se case? Y también veremos qué dice la Biblia acerca de ser un esposo cristiano, qué aptitudes deben tener o debemos tener. Comencemos. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La Biblia tiene mucho que decir al respecto, ya que el primer matrimonio fue entre el primer hombre y la primera mujer. Se supone que el matrimonio es la voluntad de Dios para la mayoría de las personas. Se instituyó en la dispensación de la inocencia, por lo tanto, es una institución santa. La primera razón que la Biblia da para la existencia del matrimonio es sencilla. Adán estaba solo y necesitaba una ayuda. Génesis 2, versículo 18. Este es el propósito principal del matrimonio: comunión, compañerismo, ayuda y consuelo mutuo. Uno de los propósitos del matrimonio es crear un hogar estable en el que los hijos puedan crecer y desarrollarse. El mejor matrimonio es entre dos creyentes, 2 Corintios 6, versículo 14, porque son aquellos que pueden producir una descendencia para Dios. Malaquías 2, versículos 13 al 15. En Malaquías, Dios les dice a los israelitas que Él no aceptará sus ofrendas porque han sido desleales con la mujer de su juventud. Esto demuestra lo mucho que a Dios le interesa que el matrimonio se mantenga intacto. No solo eso, sino que Él les dice que estaba buscando una descendencia para Dios. Este es un pasaje sorprendente y ha sido interpretado para dar a entender que, primero, la descendencia para Dios es el propósito del matrimonio. Segundo, que un buen matrimonio entre dos personas consagradas a Dios supondrá que los hijos que tengan también es posible que sean consagrados a Dios. Tercero, Dios quería que los israelitas fueran fieles a sus esposas en lugar de dejarlas por mujeres extranjeras que producirían una descendencia impía a causa de la idolatría de las naciones. Y cuarto, que Dios mismo estaba buscando su propia descendencia, el pueblo, para exhibir la santidad por la fidelidad de ellos. En cualquiera de estas interpretaciones vemos un tema en común: los hijos de personas fieles también tienden a ser fieles. El matrimonio no solo les enseña a los hijos a ser fieles y a darles un entorno estable en el que puedan aprender y crecer, sino que además tiene un efecto de santificación en ambos cónyuges cuando se sujetan a la ley de Dios. Efesios 5. Cada matrimonio tiene momentos y situaciones difíciles. Cuando dos personas pecaminosas están tratando de crear una vida juntos, deben someterse al mandato de Dios para amarse el uno al otro como Dios nos ha amado, desinteresadamente. 1 Juan 3, versículo 16. Nuestros intentos de seguir los mandatos de Dios en nuestras propias fuerzas tienden a terminar en un fracaso, y ese fracaso tiende a hacer que el creyente sea más consciente de su dependencia de Dios y más abierto a la obra del Espíritu en él, que tiende a producir santidad. Y la santidad nos ayuda a seguir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es muy útil para aquel que trata de vivir una vida consagrada a Dios. Ayuda a limpiar el corazón de egoísmo y otras impurezas. También el matrimonio protege a las personas de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 7, versículos 2. El mundo en el que vivimos está lleno de imágenes sexuales, insinuaciones y tentaciones. Incluso si una persona no va en busca de pecado sexual, el pecado va en pos de ella o de él, y es muy difícil escapar. El matrimonio por eso es tan importante también para el creyente, porque proporciona un lugar saludable para expresar la sexualidad, sin abrirse al daño emocional severo y muchas veces físicos, que es causado por relaciones sexuales casuales y donde no hubo compromiso. Es evidente que Dios creó el matrimonio para nuestro bien, Proverbios 18, versículo 22, para hacernos felices, para promover una sociedad más saludable y para producir santidad en nuestras vidas. Por último, en este tema, el matrimonio es un hermoso cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. El cuerpo de creyentes que conforman la iglesia son llamados colectivamente la esposa de Cristo. Como el esposo, Jesús dio su vida por su esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, versículos 25 y 26. Y su acto altruista proporciona un ejemplo para todos los esposos en la segunda venida. Ahora veremos qué dice la Biblia acerca de ser un esposo cristiano. La Biblia dice lo suficiente acerca de cómo ser un esposo cristiano, que hasta incluso se podría escribir un libro al respecto.
De hecho, se han escrito una serie de libros sobre ello. La ilustración más clara de un esposo cristiano se presenta en Efesios 5, versículos 15 al 33. Este es el corazón de la aplicación del apóstol Pablo de lo que significa estar en Cristo, es decir, estar en una relación correcta con Dios. Las instrucciones de Pablo para la mujer cristiana, empezando en el versículo 23, explican que ella debe reconocer en su esposo la clase de líder que Cristo es para su amada iglesia. 2 frases más adelante, versículo 25, Pablo directamente dice lo mismo al esposo cristiano. Entonces, el modelo cristiano para una conducta de esposo es Jesucristo mismo. En otras palabras, Dios espera que los esposos cristianos se sacrifiquen amando a sus esposas, que las amen total e incondicionalmente, de la misma forma en que nuestro Salvador nos ama. Se espera que el esposo cristiano esté dispuesto a darlo todo, incluyendo su vida, si fuera necesario, para el beneficio y bienestar de su esposa. El plan de Dios es que el esposo y la esposa sean uno solo. Marcos 10, versículo 8. Así que lo que es del esposo pertenece a la esposa. No hay egoísmo en el amor, 1 Corintios 13, versículo 5. Lo único que hay es el dar. El sentimiento del esposo cristiano para su esposa va más allá del enamoramiento, el romance o el deseo sexual. La relación se basa en el verdadero amor, el espíritu de sacrificio que refleja a Dios y que es dado por Él. El esposo cristiano está más interesado en el bienestar de su esposa que en el suyo. Él defiende el bienestar espiritual de su esposa como coherederas de la vida eterna, 1 Pedro 3, versículo 7. Él no busca lo que pueda obtener de ella, pero piensa en lo que él puede llegar a ser y hacer por ella. Efesios 5 describe cómo el esposo cristiano amoroso es el instrumento del amor de Cristo por su esposa y es al mismo tiempo un modelo del amor de Cristo por su iglesia. Qué honor y qué responsabilidad tenemos. Solo por el sometimiento a la fortaleza viva de Jesucristo, cualquier hombre puede cumplir tal desafío. Es por eso que él debe apoyarse en el poder del Espíritu Santo, Efesios 5, versículo 18, y como resultado de la reverencia por Cristo, someterse al servicio de su esposa, versículo 21 y el resto del pasaje. Muchas veces un esposo cristiano es también un padre. Los papeles de esposo y padre están entrelazados. Dios creó al hombre y a la mujer como personas sexuales para una serie de propósitos. Uno de esos es darnos el gozo de continuar la raza, de poblar la tierra con generaciones de personas que lleven el nombre de Dios y reflejen su imagen. Ver Génesis 1, versículo 27 y 28 y 2, 20, 25, junto con Deuteronomio 6, 1 al 9 y Efesios 6, versículo 4. La familia cristiana, está en el centro del plan de Dios para la humanidad y es la base de la sociedad humana. El marido es la cabeza de la familia, de la misma manera que un esposo cristiano no puede amar y guiar a su esposa apartado del poder del Espíritu Santo, tampoco podría amar a sus hijos y criarlos en la amonestación del Señor. Los maridos y los padres tienen una gran responsabilidad y privilegio cuando buscan a Dios y siguen su guianza, sirven bien a sus familias y honran el nombre de Cristo. Hasta aquí con este pequeño y breve estudio sobre lo que es el propósito del matrimonio cristiano y cómo debe ser un esposo cristiano. Siguientemente, en otros videos, veremos cómo debe ser una esposa cristiana y tocaremos más puntos sobre el matrimonio. Creo que todo cristiano verdadero, nacido en el poder del Espíritu Santo, tiene esa ambición de tener una familia cristiana, una esposa, una compañera con la cual tener una familia para nuestro Señor. El primer ministerio es el matrimonio. Debemos cuidarlo de manera sagrada. Cuando estamos casados, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra esposa pasa a ser lo más importante en nuestras vidas después de nuestro Señor y debemos cuidarla, honrarla, amarla y respetarla por sobre todas las cosas. Y los hijos crecidos en una familia cristiana sana serán la descendencia de nuestro Señor y verán reflejados en su vida lo que es la verdad del Evangelio. Mi mayor anhelo es tener una familia cristiana y confío en el Señor que en sus tiempos podré llegar a esa meta. Si este mensaje y pequeño estudio te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos sobre el matrimonio y otros temas más. Dándole un me gusta a este video también nos ayudas a que este tipo de mensaje sea esparcido por todas partes y que muchas personas que necesitan de escuchar la palabra de Dios puedan hacerlo. Que el Señor te bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.